Profe Is, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, don Carlos? Somos alumnos de la Universidad UI del proyecto Psicología Social y pues queremos hacerle unas preguntas respecto al proyecto de ecosistema financiero. Entonces, ¿qué actividades desarrollan en este proyecto? Bueno, nosotros hacemos actividades tenemos las actividades en varias etapas. Primero hacemos una caracterización y un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico que se le hace a la comunidad, se identifican sus necesidades y a partir de esas necesidades se formula una ruta de acompañamiento. ¿Y a qué sectores de la comunidad están impactando? Nosotros estamos impactando grupos de interés que son artesanos, pescadores, mujeres cabezas de familia, víctimas del conflicto, tenderos, adultos mayores, de las ciudades de Girardot, Melgar, Flandes y Tocay. Perfecto, profe Is. ¿Qué los motivó a trabajar por la comunidad? Nos motivó primero la misionalidad social, que es la esencia de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros. Segundo, el poder crear iniciativas de acompañamiento para que estos grupos sigan siendo ejes dinamizadores de la economía, porque ellos crean empleo, de pronto no formal, y poder articularnos mediante convenios y trabajo comunitario con organizaciones públicas y privadas. Perfecto. Profe, ¿cuáles son las principales características de esta población en cuanto a su comportamiento y situación social? En cuanto al comportamiento, son personas con diferentes grados de vulnerabilidad, diferentes niveles de conocimiento, pero lo que tienen a favor es que ellos están agremiados. Ellos tienen una experiencia valiosa en trabajo comunitario y tienen algo que se ha perdido mucho, es el conocimiento en aquellas actividades que se están perdiendo. Ejemplo, los artesanos, cómo se hace un canasto, los pescadores, cómo se teje una atarraya, cómo se pesca. Entonces, uno de los retos que ellos nos han encomendado es que les colaboremos para hacer esa transferencia de saberes de generación en generación y que esas artes o oficios que son muy valiosos no se pierdan, trasciendan a la generación que ellos tienen o a otras comunidades. Profe, ¿cuál es el nivel de aceptación de la comunidad con las acciones que ustedes realizan? Altísimo. Altísimo. Sí, la verdad, eso nos vemos cortos de tiempo. Nos hemos articulado con el SENA también para certificarlos en algunas competencias. También Uniminuto los hemos certificado en competencias financieras, porque otro tema latente es que no manejan el dinero ni toman decisiones financieras adecuadas, entonces manejan mucho el gota a gota. Y la tecnología también, entonces hemos articulado con ellos, entonces el grado es alto, hemos hecho con algunas asociaciones como pescadores y tenderos, ya tenemos convenio, entonces ellos pueden usar los servicios de Uniminuto sin ningún costo y nosotros solo lo que hacemos es tramitar el convenio para que quede formalizado el apoyo. Claro. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes a 5 años? A 5 años, uno, que estos grupos construyan factores de éxito y puedan tener ventaja competitiva de tal manera que sean más visibles en la economía local y puedan aportar al PIB local, al PIB departamental, al PIB municipal y se fortalezcan como microempresarios. Perfecto, profe. ¿Cuál es la visión de estas familias frente a su propia situación económica? Ellos les preocupa mucho no tener como una cadena como un canal de comercialización para sus productos. Por ejemplo, el artesano es en temporada o solo el fin de semana, que viene el turista y compra un canasto. El pescador, pues ni hablemos ahorita con el clima de ahora, entonces no tener otras actividades innovadoras o otras actividades secundarias que sean fuentes de ingreso para cuando factores ajenos como el clima pues alteren el normal desarrollo de sus actividades. Claro. ¿Y qué expectativa tienen ellos frente a su proyecto y a su propio futuro? Ellos quieren acceder a recursos de financiamiento con entidades como el SENA, ¿sí? Y con entidades que ha promovido la Presidencia de la República con el tema de economía
economía local y economía agropecuaria, entonces acceder a prepararse para poder participar en esas convocatorias de fortalecimiento de unidades productivas. Ese es el reto de ellos. A ver, profe, ahora, ¿qué incidencia ha tenido los medios de comunicación y los comerciantes y los entes gubernamentales para el trabajo y el cambio de mentalidad de estas familias participantes? Pues ellos han sido un canal dinamizador, en especialmente la alcaldía, nos ayuda a convocarlos. ¿Sí? Sí. La alcaldía de Tocaima, la alcaldía de Girardot, la de Flandes, la de Melgar. Entonces, y los líderes que trabajan con nosotros nos han ayudado a convocarlos. Hemos tenido más apoyo de las alcaldías que de los medios de comunicación, la verdad. Profe, dice, en nombre de la Universidad UDI, agradecemos su tiempo. No, con mucho gusto. Yo les agradezco la invitación. Muy amable. Basados en el proyecto Ecosistema Financiero de la Universidad Minuto de Dios, por intermedio de la profesora Iris que nos atendió. Dice que el comportamiento o conducta social son personas con diferentes grados de vulnerabilidad, diferentes niveles del conocimiento, pero tienen a favor que están agremiados, tienen experiencia valiosa en el trabajo comunitario, tienen el conocimiento que hoy se está perdiendo. En el caso de los artesanos, se está perdiendo la comunicación, o sea, los nuevos artesanos no saben hacer un canasto. Los pescadores, los nuevos pescadores, no saben tejer una atarraya, no saben qué es una faena de pesca. ¿Cómo se explica el comportamiento humano en el caso del proyecto Ecosistema Financiero de la Universidad Uniminuto? Se presentan problemas con no saber tomar decisiones financieras adecuadas. Por tal motivo se maneja el gota a gota. Por eso se está trabajando y articulando con el SENA para una certificación de competencias financieras. El concepto psicosocial. La familia de este proyecto les preocupa la comercialización de sus productos, ya que se da únicamente por temporadas y fines de semana. ¿Sí? Estas son personas que tienen mucho altruismo. Esta comunidad presta ayuda para beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. ¿Cómo se explica el comportamiento humano tan desinteresado y con ayuda mutua para recuperar necesidades básicas insatisfechas con la ayuda del proyecto Ecosistema Financiero? Tenemos la obediencia. En este tipo de influencia ocurre cuando una persona sigue las instrucciones de una figura de autoridad y liderazgo, como es el caso del proyecto Ecosistema Financiero. Allí hay influencias de minorías que siguen normas sociales y hay aceptación social. La visión del proyecto Ecosistema Financiero de la Universidad Uniminuto dice que estos grupos construyen ventajas de éxito y pueden aportar a las economías municipal, departamental y... Un saludo para todos, mi nombre es Sandra y les voy a hablar un poco sobre los sesgos cognitivos y las representaciones sociales e imaginarios. Bueno, en cuanto al territorio en el cual se evidencia este tipo de ayudas y de apoyo en la comunidad, entre los sesgos cognitivos encontramos de confirmación, de negatividad y de status quo. En cuanto al de confirmación, las personas tienden a buscar o a interpretar y recordar información conforme a sus creencias previas. ¿De qué manera se evidencian en ese territorio? Ese sesgo se evidencia en los artesanos y la creación de canasta o en los pescadores al momento de tejer una atarraya, entre otros. La idea es mantener esas costumbres antes mencionadas. En cuanto al sesgo de negatividad, las personas tienden a darle mayor peso, digamos, a experiencias negativas que a las positivas. Este se evidencia mucho en las personas que fueron víctimas de conflicto, que pueden verse afectadas por este sesgo y se enfocan en los aspectos negativos y no en su situación actual, que es mucho mejor. En cuanto al sesgo statu quo, su preferencia es por mantener las cosas como están. Entonces, en estas comunidades, el proceso de resistirse a cosas nuevas, por ejemplo, la adopción de nuevos métodos o de nuevas tecnologías, puede causar un poco de miedo o de extrañeza al realizarlo. En cuanto a las representaciones sociales e imaginarios, encontramos, digamos que 3 tipos: el dinámico, el funcional y representaciones nucleares, entre otros. Entre el dinámico
En esta representación se puede asignar a las madres cabeza de familia y a las personas víctimas del conflicto, ya que estos dos grupos demuestran que son vistas como figuras de resiliencia, sacrificio y fortaleza. Este imaginario se ajusta a las circunstancias cambiantes del lugar y la comunidad. Asimismo, en el funcional. En esta comunidad de la cual estamos hablando, el hecho de los cambios tecnológicos y de la globalización, educación superior, cursos y demás, requiere un poco de cambio, digamos, para los indígenas, artesanos, pescadores, que pueden representar la preservación de lo ancestral. Entonces, mientras que los jóvenes o emprendedores locales, como los tenderos, pueden representar la modernización. Entonces, por eso se habla de un tipo de representación funcional. Y en cuanto a las representaciones nucleares, bueno, es una estructura de pensamiento colectivo que ayuda a moldear la identidad y la cohesión social. Entonces tenemos la mujer cabeza de familia, que es una figura de fortaleza y resiliencia. Tenemos a las víctimas de conflicto armado, que representa un sufrimiento, una pérdida, una vulnerabilidad. Pero estas comunidades desarrollan narrativas colectivas que permiten una superación. Y por último, los pescadores, que no solamente abordan partes o sistemas económicos, sino que también los roles sociales heredados que se dan en muchas culturas y en muchas comunidades. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre atribución. Vamos a enfocarnos en dos. La atribución interna disposicional, el cual maneja un proceso mediante el cual las personas explican un comportamiento o situación en función de las características personales, como la personalidad, el esfuerzo o la capacidad individual. Asimismo, hablamos un poco sobre la atribución externa o situacional. Estas causas se explican a través de factores del entorno o circunstancias de las comunidades que vienen desde afuera, que no están como bajo un control. Ahora bien, el ente que escogimos fue víctimas del conflicto y las atribuciones que se evidencian primero en cuanto a la externa o la situacional. Las víctimas de conflicto atribuyen su sufrimiento y su situación actual a factores externos como la guerra, actores armados, políticas estatales inadecuadas, el abandono por parte de las autoridades, las causas de sufrimiento, y también se entiende como externas y fuera de control, lo cual facilita un entendimiento compartido de las injusticias por las cuales ellos están pasando o están enfrentando. Ahora bien, en cuanto a la atribución interna o disposicional, las víctimas de conflicto atribuyen su capacidad de recuperación y sobrevivencia a su fuerza personal, grupal e individual y su coraje y resistencia para dicho entorno, para dicha situación. Ellos mencionan que después de enfrentar violencia, desplazamiento, pérdidas de familiares o muchas personas, se perciben como personas fuertes, ya que han logrado mantenerse en pie a pesar de las adversidades. Hola, buen día, mucho gusto, soy el estudiante Diego Puentes. En esta materia les voy a hablar del aprendizaje social en la psicología social. Se refiere al proceso mediante el cual las personas adquieren comportamientos, actitudes y habilidades. En la entrevista también se habla o puede analizar sobre aprendizaje observacional. La comunidad transmite conocimientos para que se multipliquen y pasen de generación en generación. Ejemplo, los artesanos enseñan a elaborar canastos, los pescadores redes, para que pasen esos conocimientos de generación en generación. Hablamos también de la autoeficacia. Este proyecto es bastante ambicioso, puesto que muchos integrantes de la comunidad no tenían conocimiento de este tipo de arte. Ahora ya son un sustento para su diario vivir, porque han adquirido esos conocimientos. Hablamos de la atribución externa, puesto que antes de iniciar este proyecto tan ambicioso, les sacaban el cuerpo, puesto que no tenían ese factor monetario económico, y ahora gracias a las alcaldías de Flandes, Girardot, los apoyan. Entonces esa ayuda externa o esa atribución externa es los que los motivan a ellos a seguir surgiendo. Hablamos de las actitudes, una muy buena actitud, una buena responsabilidad, un buen resultado debido a esa participación. Hablamos de un componente cognitivo. Están bastante entusiasmada esa comunidad para participar en el programa, puesto que tienen beneficios y obviamente lo importante, conocimientos. Hablamos de un componente conductual. Una persona con la actitud positiva hacia el programa puede tener el hábito de multiplicar los conocimientos para un fin positivo. Lo escuchamos en la entrevista. Hablamos de un refuerzo vicario.
las personas no solo observan el comportamiento de los demás, sino que también son consecuencias que esos comportamientos tienen, pues, tienen el modelo que es recompensado, y eso es probable que imitan comportamiento. Y por último, los medios de comunicación, puesto que bien los medios de comunicación no les han explicado gran cosa, han tenido cierta participación al presentar información de manera persuasiva. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Hola, soy Paola. Hablemos sobre la persuasión. En este proyecto fue utilizada por personas para llegar a las comunidades de Girardot y la región, aprovechando factores atractivos para los pescadores, artesanos, madres de cabezas de familia y víctimas del conflicto armado y tenderos de la región. Se manejan emociones como la consistencia en las creencias previas de la comunidad involucrada en el proyecto, y se manejó un proceso que es primero la caracterización y diagnóstico, segundo fue la identificación de necesidades de la comunidad y tercero una ruta de acompañamiento. Luego tenemos los prejuicios, que son un cambio de normas sociales, trabajando por la comunidad, apoyando sus emociones para lograr exteriorizarlas. Tenemos un origen, que si continuamos olvidando nuestra cultura, podemos olvidar nuestras raíces. Las características del proyecto son que tiene simplificación, rigidez, automatización y evaluación. Y tenemos unas consecuencias que son los prejuicios, la discriminación y las profecías autocumplidas. Respecto a los estereotipos, las normas se inician retomando lo básico para enseñar nuevamente a elaborar los productos, como son las atarrayas y las canastas, entre otros. Y tenemos una amenaza que es por intermedio de la Universidad Minuto, las alcaldías y la misma universidad cierren el proyecto y se estanque el trabajo con las comunidades, dando como resultado el estancamiento social, los valores familiares y tradicionales. Y de último tenemos la discriminación, que es en lo que se trabaja duramente en el proyecto, que es para evitar que en toda la comunidad se logre un menor porcentaje de discriminación a través de la inclusión para los diferentes grupos sociales, raciales, religiosos, entre otros. Esta fue la exposición del grupo número 4 del curso PSV 5B de la UDI virtual. Feliz noche.